Vivimos en un mundo donde el riesgo ya no es una posibilidad, es una constante. Yo soy Alfredo Brandt y esto es Riesgo Inminente. Señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Finalmente tengo como invitado a mi gran amigo y grandísimo profesional, Enrique Bahamonde. Enrique, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Feliz de estar aquí, Gracias. finalmente. Finalmente. Amén. ¿Quién es Enrique Bahamonde? Todo el mundo tiene una historia. Enrique Bahamonde tiene la suya. Enrique Bahamonde, todo el bagaje profesional lo vamos a tocar, pero hoy vamos a tocar básicamente, hoy vamos a empezar con lo siguiente. Enrique es director general de Techium.mx, que es una, ¿cómo lo quieres definir? Una boutique. Mira, realmente somos una consultora Una especializada consultora en especializada. servicios de ciberseguridad. Y yo tuve el privilegio de realmente elaborar con ellos y todavía cuando Enrique me invita, yo hago algún tipo de consultoría, no muchas, pero Pero Enrique, especializada. especializada. Cuéntame, ¿qué hace Techium? Cuéntale aquí a la gente qué hace Techium. Vale, pues nada, de nuevo, gracias por la invitación. En Techium estamos aquí en México como empresa mexicana desde hace 10 años, realmente 10, 11 años, y nos hemos dedicado principalmente a servicios de ciberseguridad, lo que llamamos servicios de seguridad ofensiva, o sea, temas de pruebas de intrusión o hacking ético. Hacemos temas especializados en seguridad aplicativa, revisión de código, fuente, entrenamiento, por ejemplo, a desarrolladores de software en cómo aplicar seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software. Hemos trabajado pues con algunos bancos en temas de respuesta a incidentes, también algunos incidentes fuertes que han ocurrido aquí en México, como el caso de SPEI en el 2018. Y pues realmente nuestro enfoque está más orientado hacia esa parte de seguridad ofensiva, pentesting, etcétera, ¿no? Y nuestro, te diría, principal cliente o nuestra principal industria cliente aquí en México es el sector financiero y tenemos algunos clientes del sector retail también. Yo me acuerdo y tengo que decirlo, tú has sido uno de los grandes visionarios en el tema de ciberseguridad porque cuando nadie hablaba del tema de inteligencia de amenazas cibernéticas, ya tú estabas montado en esa ola, en esa onda. Tú sabías la importancia de obtener no solamente inteligencia, sino un poco de conocimiento de la posibilidad o mejor dicho, del adversario, porque eso te da a ti ventajas en el área de protección, en el área de mitigación de riesgos. ¿Cómo lo sigues viendo? Mira, la realidad es que sí, como comentas, de hecho yo trabajo en el área de seguridad antes de que se llamara ciberseguridad, realmente ni siquiera existía el término, como muchas otras personas que nacimos en esta área, fue muy, te diría, espontáneo desde el punto de vista de que no era algo formal, de hecho no había ni siquiera una carrera al respecto, y el tema de las certificaciones especializadas técnicas, como el caso de SANS, por ejemplo, eh, es algo que fue naciendo, pues, poco, ¿no? Poco a poco. El tema de inteligencia amenaza es interesante porque realmente parte de los problemas que existen actualmente es que, sobre todo en Latinoamérica, hay una tendencia a consumir, pues, mucha de la inteligencia de amenazas que en todo caso se elabora Se genera. se genera en Estados Unidos, pero ellos tienen en todo caso un modelo adversarial muy particular porque tienen que ver cosas que tienen que ver con China, con Rusia, etcétera, mucho más enfocado también a temas de espionaje y realmente en muchos de nuestros países eso no aplica. Entonces, la realidad es que identificar los actores de amenaza, ahorita hay un mejor nivel de madurez, pero hace 10 años atrás prácticamente ni se hablaba de un actor de amenaza aquí en México, en Brasil o en Argentina, que hay varios grupos de hackers que son muy buenos. Y otro de los fenómenos es esa especie de cruce de líneas entre los actores de amenaza en el hacking, por decirlo así, con los delincuentes o con los grupos de delincuencia organizada, Organizada. que es donde se complica más la situación, ¿no? Eso es súper interesante. Cuéntame una cosa, ¿y tú ves que esos modelos se pueden tropicalizar o hay alguien que esté haciendo la tropicalización de esos modelos? Mira, Y te doy el ejemplo. Nosotros hablamos con algunas organizaciones o con compañías que tienen modelos de identificación para todo lo que es la parte de infiltrado, insider threat. Y son unos modelos bien interesantes, son unos modelos donde te pueden identificar y te pueden generar una serie de alertas que de alguna u otra manera te pueden ayudar
valga la redundancia, a identificar al insider o alguna anomalía dentro de los procesos que genera la gente en su interacción con los sistemas o con las computadoras. Sin embargo, todo se tiene que tropicalizar. ¿Por qué? Porque algunos de los modelos están muy orientados hacia la idiosincrasia norteamericana o la idiosincrasia europea. Entonces son muy pocas las que han tomado en cuenta que los latinoamericanos son diferentes y que se comportan de una forma diferente. Sí, de hecho, no solamente desde el punto de vista cyber, sino desde el punto de vista fraude. El fraude no se comporta igual. De hecho, en un mismo país muchas veces el fraude no se comporta igual en una ciudad con respecto a otra, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la tropicalización es un tema interesante. Yo te diría que hay todavía una falta, te diría, grandísima, o hay un gap importante que cubrir ahí, porque realmente mucho de lo que se trabaja a nivel de generación de esos modelos viene de afuera, porque es donde existe la posibilidad de repente recibir un financiamiento, existe un think tank de repente que genera esos pensamientos y de ahí se derivan este tipo de cosas. Es poco lo que tú ves de repente en Latinoamérica al respecto. Sin embargo, lo que sí te diría es que grandes consultoras, hay consultoras pues locales en México y hay otras que trabajan a nivel regional, que sí tienen bien identificado, pues al menos las técnicas, el modus operandi, si lo quieres ver de esta forma, de muchos de los grupos adversariales, ¿no?, de la región. Ahora, el otro punto que tú tocaste, bien importante, es el hecho del insider, ¿no?, del enemigo interno. Ese es un problema latente porque en el caso de nosotros, ¿ok?, te diría que casi en el 100% de las intrusiones, en los incidentes de seguridad que hemos atendido, siempre hay alguien de adentro. Y te consigues que hay alguien de adentro que puede estar trabajando tanto a nivel colusión o bajo coacción también. O sea, que estén siendo presionados por factores externos, ¿no? No vamos a mencionar aquí nombres, las 4 siglas y cosas así, pero eso existe, ¿no? Y por más que muchas instituciones financieras inclusive tienen políticas internas donde si tú denuncias que estás siendo presionado, que te tocaron para que hicieras cierto tipo de cosas, ellos te ayudan inclusive a mover a toda tu familia a otro estado, a otra ciudad, como casi que empieces una vida nueva bajo un Witness Protection Program, una cosa así. Realmente no todo el mundo se atreve, ¿no? También te voy a decir que tiene mucho que ver con las escalas salariales, porque como dice un amigo mío que era de la PGR, nadie aguanta un cañonazo de 200,000 pesos fácilmente, ¿no? Que te tiemblan las rodillitas cuando tienes a alguien que te pone dinero sobre la mesa. Sí, exacto. Y por una tontería, pero en el caso de nosotros hemos visto... Y la prueba de lo que tú estás diciendo está en el dark web. Sí, basta que tú ingreses allá, navegas, haces el esfuerzo de tratar de ingresar a alguno de los foros que están ahí y vas a ver que venden sábanas, que venden información, ejecutivos, que venden cualquier cantidad de cosas que tú dices, wow, la única manera de exfiltrar esa información de una organización, de un banco, lo que fuese, es a través de alguien que está adentro. Sí, de acuerdo. Y de hecho, nosotros, mira, una amenaza que se ha venido poniendo pues, de moda recientemente, que es lo que llaman el famoso ataque a la cadena de suministro, que es el hecho de que en algún momento pues utilices una librería de software para programar una aplicación interna, ponle tu bancaria, y que de repente allá adentro haya algo que tú consumiste que no sabes, que tiene una puerta trasera. La realidad es que el otro modelo importante, y lo hemos visto recientemente en cuestión de semanas aquí en México, es el hecho de desarrolladores de software que meten puertas traseras a propósito, lo hacen de una forma lo suficientemente inteligente para que pase desapercibido desde el punto de vista de que pareciera un error de programación, pero facilita o acceso o facilita un tema de fraude. Y eso es un tema bien complicado de detectar porque requiere una inversión costosa por parte, en este caso, vamos a hablar de una institución financiera. Para la revisión de Para la revisión de código, es un tema manual, existen herramientas automatizadas, pero que funcionan con ciertos patrones, y por más IA que le quieran meter, el tema de la famosa IA, bla, bla,
todavía hay cosas que una persona que sepa cómo funcionan esas herramientas puede meter algo sin que nadie se dé cuenta. Entonces, detrás de eso hay una cantidad de iniciativas muy complicadas, muy costosas, que no hay atajos además para resolver ese problema porque requieres prácticamente una auditoría manual, ojos humanos viendo eso, ¿no? Porque el contexto de la situación es que esas personas no solamente son buenas en lo técnico, sino son buenas evadiendo de repente los Los controles de controles, fraude claro. que pueden Que los existir. conocen además, Sí, claro, los por conocen supuesto. a la perfección, porque Claro, muy posiblemente no solamente haya un desarrollador coludido, capaz tienes una persona en claro, fraude que esté claro, coludida claro. también, o sea, Sí, es sí, sí. complicado porque operan muchas veces como células, ¿no? Claro, te entiendo perfectamente bien. Oye, Enrique, ¿y tú que has sido invitado tantas veces a trabajar en Latinoamérica y has estado viajando recientemente? ¿Cómo calificas tú? ¿Cuáles serían, a tu juicio, los principales 2, 3 riesgos que se está viendo en Latinoamérica desde el punto de vista de ciberseguridad? Mira, más allá de ransomware, que un ransomware es un Claro. problema global y que evidentemente en la región ha tenido su repunte, yo veo que hay una situación que es bien complicada, que tiene que ver en cómo ha mutado muchas veces el cibercrimen, por decirlo de una Ujú. forma. Porque qué mal que bien, de repente voy a sonar un poquito sesgado con el sector financiero, pero es que al final del día realmente los afectados somos personas normales, o sea, Ujú. personas como tú y yo, nuestras madres, nuestros hermanos, etcétera. Y el tema que hay es que el fraude, las instituciones financieras es una posiblemente de las industrias más eh, reguladas que existen, ¿ok? No solamente aquí, sino en otros países, ¿no? Y el tema que tienes tú es que al final del día, sea porque te preocupa la seguridad, o sea porque estás sumamente regulado, tienes que hacer inversiones muy fuertes en ciberseguridad. Pero entonces tienes una situación donde las instituciones financieras se blindan, ¿ok? Pero ¿quién queda desamparado? El usuario, o sea, el cliente de los bancos. Entonces lo que está pasando es que el crimen evidentemente muta, ya no se van necesariamente directamente contra el banco, sino se van contra Al el cliente cliente, del banco. claro. Entonces tienes temas, por ejemplo, como IA, ¿no? Para generación de repente de campañas de la famosa ingeniería social, ¿no? Donde básicamente pues juegan contigo a nivel humano, por decirlo así, para Ujú. sacarte información, para que des tu número de tarjeta, para que te des tu NIP. Creo que aquí todos nosotros en México hemos visto la cantidad de llamadas, que ha sido un boom realmente, ¿no? De llamadas fraudulentas que recibimos constantemente, mensajitos porque te llegan por tu teléfono. Tu envío no pudo ser enviado correctamente Ujú. porque no está la dirección completa. O sea, hay miles de cosas que están pasando. Muchas de ellas ya están siendo utilizadas con sistemas de inteligencia artificial Pero que tan existen, es ¿no? así, te cuento así rapidito. Se está utilizando inteligencia artificial para mejorar los perfiles de los objetivos a los cuales van a hacer spear phishing o whaling, o sea, Seguro. ataques de ingeniería social dirigidos a ejecutivos medios y altos. Y la inteligencia artificial está haciéndote unos perfiles psicológicos para saber exactamente cómo tú maximizar el esfuerzo del engaño. O Sí, sea, una cosa verdaderamente increíble. sí, de acuerdo. Y como estamos hablando de que todo este tema de ingeniería social y el tema de insider es un juego de emociones humanas, Correcto. entonces volvemos siempre a lo que hemos hablado desde un principio, que es que obviamente nosotros seguimos siendo el factor más vulnerable de la cadena de seguridad entre lo que es el evento como tal y el objetivo. Entonces el factor humano es un tema serio. Sí, por completo. Y de hecho, nadie se salva. Te digo que inclusive yo, que tengo cualquier cantidad de tiempo trabajando en esto, en un momento un poco indicado, en el momento menos oportuno, capaz puedo recibir una Claro, llamada. claro. Y lo digo porque me ha pasado que he estado así a segundos de hacer una tontería y digo, "Ey, como que no Totalmente. debía haber puesto Claro, eso. claro. Qué bueno que no lo puse completo", pero eso, imagínate, uno que es profesional del área, una persona que no tiene, pues no está sensibilizada a todo este tipo de cosas que están ocurriendo, Totalmente. es muy común. Y de hecho, por eso te decía que lo que ves mucho en la región es eso, o sea, las bandas criminales se están yendo en contra de los usuarios y la cantidad de situaciones, por ejemplo, de denuncias a los organismos de protección al consumidor, etcétera, están subiendo cada vez más. Y tienes el otro componente, que es que si tú en algún momento se te ocurre ir en contra del banco por la vía legal, el banco tiene evidentemente una jauría de abogados que están 24/7 listas para
defender a la Yo institución. tuve la oportunidad de entrevistar a nuestro común amigo Pedro Ah, Villanueva y nos claro. estaba diciendo exactamente lo mismo que tú ¿Ah, estabas sí? diciendo. Ah, fíjate. Exactamente, casi que con las mismas palabras. Ok. Y sí, porque yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo estás viendo tú la evolución de la ciberseguridad o del cibercrimen aquí en México? Y me estaba hablando de eso, de que estaban dejando, los ataques estaban tratando de migrar un poco de las organizaciones a los clientes. Sí, de Y acuerdo. los clientes están desamparados en ese sentido porque nunca van a poder, digamos, tener el mismo peso Sí. en lo que a su denuncia se refiere con respecto al banco, a lo que puede ser una organización como el banco. Tienes que agregarle además, que creo que es un tema que seguramente vamos a platicar en estos minutos, la situación de la debilidad de los marcos legales que existen en estos países y la situación de impunidad, ¿no? Claro, claro. Sí. Y de hecho, iba un poco más estratégico. ¿Cómo ves tú el impacto de la geopolítica en este tema? Eso es un tema importante. Yo te diría que desafortunadamente no veo necesariamente un impacto a nivel geopolítico, que me encantaría que lo hubiera, porque creo que gran parte de los problemas que existe es la falta de colaboración entre los países. Exacto. Ah, eso está súper débil. De hecho, te puedo decir que hoy en día existe mucha más colaboración, inclusive a nivel privado, de las instituciones financieras en México con Estados Unidos, que con el resto de la región. Eh, Independientemente de que se diga que se quieren hacer pues ciertos avances, inclusive a nivel de algunos de los, te diría, entes gubernamentales, o del gremio, que intenten de repente pues, fomentar esa Intelligence colaboración. Fusion Centers. Sí, cosas así, Sí, exacto. O sea, eh, um, tienes algunos de esas iniciativas que se quedan en iniciativas, pues por temas políticos internos o por temas porque de repente no hay un fomento a nivel, te diría, nacional, por decirlo así, regional, mucho menos, de que se hagan ese tipo de cosas, pero es muy distinto cómo funciona, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, ujú, ¿no? Eh, Tienes de repente organismos como el Interpol, que hace cosas importantes al respecto. La OEA intenta hacer cierto tipo de cosas, pero les falta todavía tracción, o sea, no termina de permear. Y los gobiernos, eh, pues no es que lo tengan en agenda. Oye, ¿y tú has notado algún tipo de avance de los grupos adversariales latinoamericanos con apoyo de Cuba, Nicaragua, Venezuela? ¿Tú crees que haya algo de eso? Porque hubo un análisis que hizo alguien recientemente que estaba mencionando la posibilidad de que ataques como los de Guacamaya aquí en Ujú. México se fueran no solamente a repetir, sino que fueran a abrirse paso hacia otros países para obtener información sensible y esa información venderla, obviamente, dentro de los diferentes foros digamos, del dark web. Pero más allá de eso, proporcionar a estos tres países información estratégica militar de importancia. Te podría decir que lo que sea al respecto es lo que está en fuentes abiertas Ujú, principalmente. Eh, Nosotros particularmente en Techium evitamos lo más posible irnos hacia la atribución de las cosas que nos toca atender, por varias razones. La primera es porque realmente nuestro trabajo, si lo quieres ver en temas de Cyber Threat Intelligence, son prácticamente de consumo interno y carecen de repente de todo el poder que puede tener, por ejemplo, una empresa, donde tengo varios amigos que son muy buenos en lo que hacen y son líderes en la región, como Mandiant, por ejemplo, ujú, ujú. que son parte de Google hoy en día y tienen por detrás, Sí, que son evidentemente, inmensos. inmensos, y tienen un volumen de información súper interesante. Hay otras empresas aquí en México que también hacen eso, pero la realidad es que tienen, eh, más o menos la misma información. Y dependiendo evidentemente del alcance que tengan, pues pueden generar boletines o pueden generar investigaciones con muchísimo más, te diría, capacidad de ir hacia una potencial atribución. Lo que mencionas de los países, en cuestión, no es sorprendente. O sea, te digo, las fuentes abiertas han salido cosas al respecto.
Lo que creo es que al final del día el gran problema, y me voy a referir principalmente a México, es la desinversión que está habiendo a nivel gobierno, tanto local, federal, con respecto a temas de ciberseguridad. Y para nadie es un secreto todo lo que ha estado pasando con la cantidad de hackeos que han habido, Ujú. pues sobre todo entre el año pasado y antepasado y pues alcaldías, un montón de cosas, y pues la realidad es que la cantidad de información que se ha fugado, que se ha ido de esas organizaciones es preocupante, ¿no? Total. Y volvemos a lo mismo, o sea, sigue sin haber una preocupación, una iniciativa, sigue sin haber una ley, La un ley. marco legal que ayude, ¿no? Entonces, esa es otra cosa por la cual tampoco a nosotros nos gusta mucho el tema de atribución, porque al final del día, en un país donde tienes unos niveles de impunidad tan altos, pues no te quieres necesariamente meter en temas de ver quién está detrás de cierto tipo de cosas, ¿no? Eso, Te entiendo perfectamente bien. Oye, y variando un poco el tema hacia ya el tema de capacitación, ¿cómo ves tú la capacitación o la concientización de ciberseguridad hoy por hoy en, digamos, los niveles corporativos de México? mira, Basado en la realidad actual. O sea, no te estoy hablando de que necesitas saber el valor de la información y cuáles son sí, los... No, no. sí, sí, Estamos de hablando acuerdo. de ubicarnos hoy por hoy en el situational awareness real. Yo creo que el gran problema que hay es que los planes de concientización se quedaron atrás. O sea, yo creo que se quedaron en una concientización muy básica. Yo creo que hoy en día que sigas repitiendo que es malware o que es phishing, dices, bueno, está bien, pero creo que eso tiene que subir de nivel Ujú. y creo que se tiene que tomar no solamente como algo, como una iniciativa corporativa, de que lo tienes que hacer, evidentemente, pero yo creo que parte del tema es que hay que especializarlo. Por ejemplo, en algún momento tú y yo trabajamos juntos en hacer un track especializado, un C-Level, que Ujú. yo creo que es acertado. Yo trato de hacer lo mismo a nivel, por ejemplo, de desarrolladores de software. Y habría que hacer lo mismo en otras áreas, como decías tú hace un ratito, tropicalizarlo. Había Ujú. que posiblemente eh, tropicalizarlo según a distintas áreas. Por ejemplo, eh, una empresa amiga mía el año pasado sufrió un fraude bueno, es una empresa pequeña, sufrieron un fraude de más de $1 millón y es pues potencialmente te pone en riesgo a la empresa Claro. como tal, un golpe de ese tamaño. Y pues resultó ser una suplantación de identidad a través de Office 365 por una mala configuración y una suplantación de la empresa que recibió los fondos en Estados Unidos en un banco. O sea, suplantaron al banco, a la A la empresa en empresa en el el banco. banco. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ante una situación así, el gran problema que te das cuenta es que las personas que en este caso pasaron por, te diría, la cadena de todo el incidente, no tenían nada que ver ni con desarrollo, ni tenían nada que ver con temas de controles de tecnológicos, nada. Fue absolutamente manipulado por tesorería y administración. Y eso te quiere decir, por ejemplo, que la persona que estaba en el área de administración, que yo la conozco, eh, está sensibilizada con ese tipo de temas. Entonces, ¿por qué pasó algo así? Bueno, evidentemente, volvemos a lo mismo. En un momento en el que menos te lo imaginas, Ujú. recibes un correo suplantado de una forma muy inteligente, porque haz de cuenta que de repente la letra W del nombre del dominio fue suplantada por dos Vs Ujú. y nadie al ojo se dio cuenta de eso. Cambiaron las coordenadas de a dónde se iba a ir el dinero y evidentemente nadie se dio cuenta de eso tampoco y el dinero se fue para otro lado. Pero eso pasa todos los días Totalmente. en todos lados. Y es una Totalmente. situación absolutamente dramática porque es lo de nuevo, o sea, están explotando confianza, están explotando
personas que necesitan tener muchísima más malicia. Y esa malicia se la generas es a través de entrenamiento. Y no es la concientización típica que compras en plataformas en línea o la que te Totalmente de acuerdo vienen. contigo. Entonces, ese es el gran problema, que yo creo que esto tiene que evolucionar. Y no, te digo porque yo conozco un caso reciente de que le estaban tratando de llegar a un ejecutivo y no podían. No sé exactamente por qué no podían, pero lo hicieron a través de la familia. Entonces empezaron a hacerle un monitoreo de las redes sociales de la familia y básicamente extrapolaron y exfiltraron cualquier cantidad de información. Y te digo que extrapolaron en el sentido de que identificaron rutinas, pudieron lograr identificar horarios, rutinas, etcétera, del ejecutivo y asimismo de la familia. Y en este caso se fueron directamente por la familia y extorsionaron al ejecutivo vía la familia, vía una hija, por cierto. Hay casos así. Pero el tipo en la organización es el tipo más consciente del área de ciberseguridad que te puedes imaginar. Sí, Pero eso como ocurre. dicen en la casa, en casa de herrero, Sí, cuchillo de palo. así es, sí. Y es una triste realidad y tiene mucho que ver, como te digo, de que eh, en los entrenamientos de concientización, una de las cosas que principalmente intentamos decir es que no es orientado a la persona que ya sabe seguridad. Tienes que orientarlo inclusive ya hasta el nivel de tu familia. Porque de nada sirve de que tú estés bajo tu plan corporativo de entrenamiento cuando de repente tienes en tu casa el Wi-Fi absolutamente abierto, Sí. tienes a tus hijos conectándose a cualquier cantidad de lugares y una persona. Posteando fotos de Sí, dónde estás, exacto, constantemente. a dónde vas, Sí, exacto, la qué comes, selfie, qué etcétera. compras. Sí. Pero eso ocurre mucho aquí, Sí. donde simplemente descuidas tu patio trasero, que es tu patio posiblemente más vulnerable, que es donde está tu familia, y por ahí se meten. Hay muchos casos conocidos aquí en ese sentido, inclusive hasta para temas de secuestro, Bueno, que desafortunadamente. te digo que aquí en México yo creo que conocemos varios casos similares, pero este en particular que te comenté viene del Caribe, de Santo Domingo. Ok, wow. Y por eso que te pregunto, o sea, ¿cómo has visto tú, digamos, ese nivel de capacitación así level en otros países fuera de México? Mira, no necesariamente tengo la información fresca al respecto, pero hasta hace unos meses atrás no era la mejor. Eh, Interesante que menciones a Santo Domingo, porque República Dominicana creo que tiene gente muy calificada, por ejemplo, a nivel CECIRT, tienen unos buenos profesionales que han impulsado iniciativas a nivel regional y que participan en iniciativas y colaboración con otros países que no lo ves de repente en un México, que es relevante, ¿no? Porque inclusive con otros países más grandes de la región. Pero bueno, también tradicionalmente nosotros no hemos trabajado directamente en algún incidente en República Dominicana, pero conozco gente que sí, amigos o conocidos, y en República Dominicana han pasado cosas muy interesantes. Sí, muy Entonces, interesante. eh, Esa es la palabra. divertido porque muchas veces cosas que ocurren en República Dominicana se vienen luego a México o cosas que ocurren en México después se terminan yendo a República Dominicana también. Entonces ahí hay una relación simbiótica con temas de ATMs, por ejemplo, es muy Bueno, que particular. sí. Sí. Oye, qué bien. Bueno, mira, ahora vamos ya en lo que a la recta final se refiere. Muy bien. Háblame de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú los riesgos de inteligencia artificial, no solamente a nivel de ciberseguridad, pero más importante aún aquí en Latinoamérica? Mira, nosotros hemos visto aquí en México usos de inteligencia artificial para suplantación tanto a nivel de voz como a nivel video también. ¿Okay? Creo que el gran problema bueno, no es un problema, realmente el impacto que está teniendo, sobre todo a nivel, te diría, adversarial, está orientado a que se bajó mucho la barra. O sea, ya la forma tú de desarrollar malware, por ejemplo, inclusive hasta desarrollar lo que llamamos un zero day, que es un ataque que todavía no tiene solución o parcheo por parte de un fabricante, ya se puede hacer con temas de inteligencia artificial, ¿no? Principalmente el uso de LLMs, ¿no? Porque inteligencia artificial es muy amplio, pero utilizando herramientas LLMs, ¿no?
Lo que es interesante de eso es que algo de repente que te podía demorar meses en hacerlo, lo haces en minutos o lo haces de repente en un par de días. Y pues la gente, los malos, así como hay gente buena que se ha especializado en prompting, los malos también se especializan en prompting. Em, Hay preocupación sobre todo de nuevo, por el impacto en ingeniería social, ¿no? Desde el punto de vista, eh, y es mi opinión personal, yo creo que todavía vamos a ver cosas muchísimo más interesantes, mucha evolución en los temas de los deepfakes, etcétera, ¿no? Y para mí un tema particular es la preocupación o posiblemente la falta de preocupación alrededor de una campaña masiva basada en información falsa, basada en un deepfake, que tenga impacto a nivel ciudadano. Porque contener eso a tiempo es muy difícil y te puede generar una conmoción, te puede generar una corrida en un banco, te puede generar una situación. Ya te refieres más hacia la parte de infraestructura crítica, por ejemplo, o sea, tomando a los bancos como parte de la infraestructura Sí, crítica. los bancos son forzosamente parte de la infraestructura crítica. Hay gente que piensa que es nada más la electricidad y el agua y no, o sea, imagínate un país que no pueda sacar lana de un ATM o no puedas enviar un SPAY en quincena y que dures así una semana. O sea, eso va peor que no tengas agua, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que lo complicado ahí es que para efectos de IA, van a haber muchas cosas que van a evolucionar. O sea, realmente el tiempo que tú tienes para discernir si algo está hecho en IA o no, se ha ido reduciendo y se va a seguir reduciendo. Entonces, esa es la parte a nivel, por ejemplo, tú mencionas infraestructura crítica, hablemos de una situación de seguridad nacional. Eso te pone en riesgo, ¿no? Ahora, a nivel de instituciones financieras, es muy preocupante, evidentemente, de nuevo, por la cantidad de herramientas que están saliendo que te permiten suplantar identidad, te permiten hacer una cantidad de cosas, sobre todo ir contra el eslabón más débil, ¿no? Ya a nivel un poquito más técnico, hay casos donde existe la preocupación, no me ha tocado directamente a mí, pero tengo amigos que han visto situaciones donde contaminan los datos de aprendizaje. Entonces, muchas veces, si tú tienes la capacidad de contaminar el dato de aprendizaje para un modelo, es como todo modelo matemático. Si le metes basura, saca basura. Claro. Entonces, aquí el problema es que si contaminas el modelo de aprendizaje, lo que vaya a salir de ahí no necesariamente es a favor. Entonces, por ejemplo, así como existen herramientas de inteligencia artificial que están aprendiendo y que de otra forma han recortado los tiempos, por ejemplo, de identificación de falsos positivos en temas de detección internas en una red, etcétera, los malos también saben entonces cómo evadir cierto tipo de cosas o van también a saber cómo utilizar estas herramientas para en algún momento pasar desapercibidos. Haz de cuenta que al final del día te van a desinformar o van a influir en la forma en cómo tu modelo aprende a detectar anomalías para de repente que las que ellos necesitan utilizar no salgan de repente alertadas en tus sistemas de monitoreo, por ejemplo, en un CIEM, etc. Aquí en México yo no he visto una situación así. Tengo amigos en Estados Unidos que han pasado por situaciones donde han visto eso de forma todavía muy rudimentaria, pero te levanta la. Es que mira, tú sabes por qué te pregunto eso y ahorita saltando un poco ya a un tema más estratégico que yo sé que a ti te encanta, que es la parte militar estratégica, es que yo te estoy oyendo hablar y me da risa porque tú dices que estás oyendo eso o esos temas de parte de amigos tuyos en Estados Unidos y ese es precisamente uno de los focos principales de atención que yo trato de llevar con este podcast. En términos de prevención, en términos de identificación de riesgos futuros, y cuando hablo de futuro no me refiero a 10 años, sino incluso futuro corto, Latinoamérica está muy atrasado con respecto a lo que está pasando en otras partes del mundo. Y basta que alguien de otras partes del mundo traiga ese tipo de software o tenga la intención, la motivación de actuar en Latinoamérica, en cualquier país latinoamericano, para que tú tengas un verdadero caos en tus manos.
yo pongo un ejemplo en clase y quisiera tu opinión. Se está hablando mucho, perdón, se está hablando mucho de la posibilidad de un potencial ataque terrorista en los Estados Unidos, un poco al estilo de Mumbai, de lo que sucedió en Mumbai. Ujú. Ese sería, de acuerdo a los expertos, analistas, de lo que podría suceder. Si eso sucede en los próximos 2-3 años, ¿qué implicaciones va a tener eso hacia Latinoamérica? No solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino desde el punto de vista tecnológico. O sea, entonces yo pongo a mis estudiantes a que piensen un poco fuera de la caja, out of the box, y me digan cuál es la opinión, porque nosotros tenemos planes para una cantidad de cosas, pero no tenemos planes para ese tipo de cisnes negros, si acaso, entre comillas, llamando cisnes negros a esta situación. Ok. ¿Cómo ves tú ese tipo de situaciones, básicamente, de muy baja probabilidad, pero muy alto impacto de presentarse? Yo creo que el Y gran tienes además el problema... caso Rusia, así fresquecito, el ataque de los ucranianos con los drones en Rusia. Bueno, sí, el tema de la famosa guerra asimétrica que, que ellos son grandes promotores, pues, además de eso, ¿no? Yo te voy a decir, en mi opinión muy personal, parte de la preocupación, ¿no? Y es el hecho del mundo que estamos construyendo. Porque estamos construyendo un mundo que muy posiblemente de aquí un poco tiempo vas a hacer al libro 1984 como un cuento de hadas. Uh-huh. Y nos estamos convirtiendo en una sociedad que se está acostumbrando a ser vigilada, se está acostumbrando a entregar información prácticamente sin entender el uso o el mal uso que se le está dando a esa información. Por ejemplo, la información que generamos nosotros con nuestros teléfonos inteligentes, con nuestros celulares. Eso es una mina de inteligencia que no solamente se utiliza para fines buenos, sino para fines también perversos, porque desafortunadamente tú sabes bien que en Latinoamérica no solamente se hacen cosas a nivel de organismos de inteligencia, cosas bonitas, sino que también Sí, hay claro. usos perversos, ¿no? Sí, total. Ahora, el tema es que a medida que nosotros estamos construyendo un mundo donde hay más vigilancia, donde el impacto, por ejemplo, de inteligencia artificial en reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de patrones, un montón de cosas, realmente queda muy poco espacio para tú realmente salirte, si te quisieras hablar de términos distopianos, del sistema, ¿no? Entonces, si llegase a haber una situación como la que tú mencionas, donde llegase a haber un ataque, evidentemente, te diría terrorista de gran escala, lo de Mumbai fue realmente terrorífico. Creo que no hay esa sensibilidad ni siquiera a nivel humano en esta parte de la región, porque nunca hemos sufrido una cosa así, salvo de repente situaciones como lo que pasó en la embajada en Argentina con El ataque a la con el amiga. ataque. Pero lo que va a venir en todo caso como consecuencia de una cosa así es una presión posiblemente fortísima por parte de quien la sufra, y posiblemente si lo estás hablando en el caso americano, si lo sufre los Estados Unidos, es un tema de profiling. Y yo creo que ese es el gran riesgo, que es el hecho de que nosotros caigamos en una situación tipo un Minority Report, donde ya prácticamente no tienes mucho espacio de maniobra para tú ser inocente de algo antes de que te culpe un modelo de IA o te culpe un falso positivo, y te pueden destruir la vida muy rápido, pero muy, muy, muy rápido. Sobre todo por la integración que hay con el sistema financiero y con un montón de cosas, con los sistemas migratorios que están súper integrados también. Entonces, redes sociales. Entonces un falso Basta positivo. que tú pongas una barbaridad en redes sociales 2 años atrás o lo que sea. Es un linchamiento garantizado. Entonces mi preocupación es esa, que nosotros estamos facilitando a ese estado vigilante que no necesariamente está velando por nuestros buenos intereses, y que si llegase a haber una situación así, el empuje de que en Latinoamérica, y además hay mucha susceptibilidad a sufrir presiones en Latinoamérica por parte de Estados Unidos, fluye información personal de nosotros que hasta puede ser esta información hasta de ADN. Por lo menos
me hice el famoso 23andMe hace 2 años y resulta que 23andMe no solamente lo hackearon, sino que lo compró otra empresa. Entonces Sí, mi ADN sabrá de dónde está. sí, sí, sí. ¿Entiendes? ¿Y para Entonces, qué se va a utilizar? ¿y para qué se va a utilizar? Entonces, esos son los riesgos que yo veo. O sea, el profiling de cada uno de nosotros y la tendencia a que a través de un modelo te puedan culpar de algo y evidentemente detrás de eso viene cualquier cantidad. O sea, prácticamente te asesinan moralmente en redes sociales, pero te asesinan del sistema también. O sea, te anulan cuentas, te anulan, o sea, no hay forma de que puedas pasar desapercibido porque tienes un teléfono. O sea, olvídate, realmente es una situación bien, bien complicada. Y no hemos tocado el tema de que podamos llegar a inteligencia artificial generativa en los próximos 5 años, que ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Sí, ya es un poco más Y complicado. Porque parte del tema que tienes ahí también es que nosotros ahorita estamos viendo lo que se está haciendo en IA con respecto a los Estados Unidos y donde se están utilizando unos criterios morales muy adaptados a lo que serían valores occidentales. Pero chinos, Irán, Rusia no tienen por qué ponerle esos bias a sus modelos. Y lo que de repente no te deja a ti hacer un Gemini, un Claude o un ChatGPT, si te lo va a dejar hacer de repente lo que ellos totalmente. hagan con la respectiva información que ellos le alimenten. Entonces, ahí entras en otro problema. Sí, porque los chinos están, esa carrera entre los chinos y los americanos, por decir las dos principales potencias, para llegar al manejo y al control de inteligencia artificial generativa, es brutal. Realmente te lo digo porque desde el punto de vista de inteligencia, lo que se obtiene de información de los think tanks, o sea, hay preocupación porque se habla de que puedan llegar, el primero que llegue va a tener esa capacidad de generar lo que llaman el Wonder Weapon. Ujú. Ese manejo como lo que sucedió en los años 30 de romper el átomo para la utilización de la bomba atómica. Bueno, ellos creen que la inteligencia artificial generativa te va a dar a ti ese Wonder Weapon de ya sea anular sistemas de defensa de un país, ya sea modificarlos, ya sea penetrarlos, vulnerarlos, en fin, muchas cosas que se podrían hacer. Ahí están las ideas y me parece que es súper interesante. Y de este lado del mundo, nosotros seguimos hablando de doctrinas militares que tú sabes, igual que Sí, yo. casi O que de sea, la Segunda Guerra Mundial. sí, exactamente. Ahora, para complementar lo que dices tú, también no perder de vista que en el caso chino, por ejemplo, evidentemente toda esa proliferación de tecnologías, que además no es nuevo, ¿verdad? Lo No, que han hecho con las protestas con Hong Kong a nivel sí, de, sí, sí. de correlación, por ejemplo, de clustering de personas que están en una misma celda celular en una protesta, los han arrestado a A todos todo porque, porque están, claro, están sí, geolocalizados, ¿no? claro, claro. Y lo mismo ha pasado con temas de identificación facial, cosas Ujú. así, ¿no? Y Que lo ellos que se sabe están, no necesariamente es lo que se tiene. por supuesto, claro, pero lo mismo aplica en Estados Unidos, porque muchas veces, desafortunadamente, y volvemos a lo mismo, uno ve a los Estados Unidos porque te venden el cóctel de que es pues, la libertad y todo eso, pero ese es un régimen bien autoritario y siempre lo ha sido, solo que evidentemente con unos matices más libres que lo que puede pasar evidentemente en China. En China realmente no les importa la No, apariencia. Los no, para Estados nada. Unidos salvan la apariencia, pero por detrás tienes un aparato de inteligencia muy, muy evolucionado y que puede llegar a ser tan draconiano como el chino o el ruso, dependiendo de ¿Cuál sea la situación? cualquiera la Claro, situación y claro, claro. con quién te enemistes tú. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo Ah, contigo. Oye, Enrique, para ir terminando, si tú fueses el consultor estrella de una de estas grandes corporaciones multinacionales, ¿qué le sugerirías tú a ellos para implementar, así como que ayer, pero hacerlo de inmediato para tener, digamos, un manejo más efectivo de ciberseguridad hoy por hoy? um, Yo sé que es Se una, es supone que una, estamos al final del podcast y hacen la pregunta más difícil ahorita. Mira, yo te diría que hay que reforzar posiblemente un back to basics en muchas cosas. No son estadísticas mías, son estadísticas de Microsoft.
en el 98% de las situaciones, por ejemplo, de intrusiones, etcétera, influye muchísimo la ciberhigiene. O sea, cosas básicas como segundo factor de autenticación, programas de educación, Actualización. actualizar los Ujú. sistemas, tener un anti-malware. O sea, si tú haces un básico, tienes un Te bañas, 98%. te Sí, pones desodorante, eso, sí, exacto, te cepillas los exactamente, dientes, exacto. lo básico. Lo básico. Todavía tienes un porcentaje de cosas importantes que existen. Pues, por ejemplo, el tema, estamos hablando del supply chain, ¿no? De ataques al Ujú. supply chain. Eso es más complicado de, de detectar, etcétera. Pero la otra es que siempre, y es un tema con el que yo peleo mucho, tenemos que pensar en defensa por capas. O sea, si una capa falla, tienes la otra y así vas. Entonces, realmente es importantísimo que tengamos una cantidad de capas, sobre todo en nuestros sistemas críticos, que ese es Ujú. otro tema, que es la falta de identificación de los sistemas críticos, para tú poder defenderte. Porque creo que lo más importante hoy en día es pensar en resiliencia. O sea, se vale que te peguen, lo que no se vale es que te noqueen, tienes que parar. Ujú. Ujú. Esa es parte del problema. Yo creo que nadie está exento de que te hackeen. El tema es compartimentalizar lo más que puedas y que, sobre todo en tus sistemas críticos, en las famosas joyas de la corona, Ajá. tengas suficientes capas como para que no lleguen a eso. Y si fueses asesor del gobierno, de cualquier Pues de gobierno. cualquier gobierno, pues yo creo que el gran problema aquí es que además tengo el sesgo mexicano porque vivo acá, ¿no? Pero creo que la falta de cooperación entre el gobierno y la empresa privada es un tema. Creo que en algunos países está más evolucionado que en otros. En Estados Unidos creo que se hicieron muchos avances con la creación de CISA y el impacto que ha tenido CISA, sobre todo en empresas. Recuerda que muchas de las empresas en el sector de infraestructura crítica en Estados Unidos son empresas privadas Ujú. y ha habido mucha colaboración. Creo que eso ha sido muy bueno. Tengo mi preocupación con respecto a la continuidad de ese esfuerzo ahorita en este gobierno de Trump, pero ojalá lo logren y lo mantengan y lo mejoren todavía. Pero en Latinoamérica estamos muy atrás en ese sentido. Entonces yo creo que fomentar esa colaboración entre gobierno y empresa privada, intercambio de información, Eso es no se puede importante. lograr con juegos. Sí, yo creo que uno de los temas importantes, y hay también mucha rudimentariedad, si se quiere, en temas, por ejemplo, de los tabletop exercises. Ujú. Cuando tú ves lo que se hace a nivel de juegos militares, tanto a nivel estratégico como táctico, tienen herramientas maravillosas, simulaciones, Ujú. etcétera. Y a nivel, por ejemplo, de los tabletop empresarios corporativos, son muy pobres. Son realmente como volver a cómo se jugaba hace 50 más 100 años atrás a los juegos de guerra, que eran con dados, que eran Ujú. con reglitas Ujú. y con fichitas, ¿no? Así estamos en muchos de estos tabletop, cuando a nivel militar se tienen herramientas distribuidas y se hacen ejercicios colaborativos virtuales entre distintos Sí, países, multidimensionales y tal. hay Sí. cualquier cantidad de cosas. Yo creo que hay un espacio inmenso en poder llevar a cabo ese tipo de el gamification de esas Ujú. situaciones, tanto a nivel, te diría, estratégico, no necesariamente militar, sino pensando a Ujú. nivel estratégico, político, infraestructura crítica en un No, país. ese punto es vital Sí, en la parte de infraestructura crítica. sí. Y a nivel, evidentemente, corporativo. Hay Y yo creo mucha que tela. además es súper interesante el tema de juegos estratégicos porque no solamente te da un escenario de dónde estás tú planteado basado en los diferentes ataques que tú sufriste multidimensionales o que se te ponen en juego, sino que te deja una gran lección para la parte de capacitación posterior. ¿Dónde estás fallando? ¿Qué es lo que estás haciendo bien? ¿Dónde podemos mejorar? No sé cómo opinas, qué opinas tú de eso. Sí, como toda simulación en los juegos, sobre todo a nivel militar, tienes un módulo del famoso After Action Report. Exactamente, Y eso es fundamental porque de ahí es donde sacas el aprendizaje. Y de exactamente. ahí es donde sacas, evidentemente, cuáles son las próximas hipótesis con las que vas a estar haciendo nuevas corridas, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. Enrique, muchísimas gracias por haber venido el día de Al hoy. contrario, feliz de ¿Con estar. qué
¿con qué, digamos, idea, con qué sugerencia nos quieres dejar a nosotros, o a, mejor dicho, a nosotros los oyentes acá, que deben estar horrorizados de toda la cantidad de barbaridades que hemos hablado? Bueno, la realidad es que creo que el tema, pensando de nuevo en ciberseguridad, cada uno de nosotros tiene responsabilidad de concientizarnos unos a otros, de estar cuidar mucho a nuestros hijos, ¿no? Con los temas que ocurren con los teléfonos, con las redes sociales. Esa es Pero la parte. tocaste un tema súper sensible. Sí, esa fue una parte delicada. Yo soy papá de 2 adolescentes y veo muchas cosas que ocurren no solamente aquí en México, sino en otros países y son realmente preocupantes. Y creo que hay situaciones sociales que impulsan muchas veces a nuestros hijos a hacer tonterías. Y creo que gran parte de la cosa que no han entendido nuestros hijos es que todo lo que ellos están haciendo ahorita va a ser utilizado dentro de 10 o 15 años cuando vayan a aplicar a una universidad, cuando vayan a aplicar un trabajo. Todo lo que se publica en Internet se queda en Internet. Entonces hay que concientizar mucho acerca del uso responsable en temas de redes sociales y dispositivos. Oye, Enrique, ese es un tema para un segundo podcast. Cuando si quieras. logro sentarte otra vez acá. Encantadísimo. Sería Bueno, feliz de hablarte de esa señores, parte. bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, síganos en Substack, Podcast Riesgo I, con I latina, Instagram, Podcast Riesgo I latina, y por X, Podcast Riesgo I igual. Muchísimas gracias, Enrique, nuevamente. Gracias, Alfredo, a ti y a tu audiencia. Y gracias. Encantado de estar aquí. Hasta luego. Gracias. Buenos días, tardes o noches.